Cordial saludo, el día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre circuitos resonantes RLC. Entonces, primero que todo debemos entender o recordar qué es un circuito resonante. Es una combinación de elementos R, L y C cuya característica de respuesta de frecuencia es semejante a la que aparece en la figura número 1. Tenemos acá la frecuencia de resonante, la frecuencia central, donde tenemos la máxima cantidad de voltaje o corriente en la señal. Y ya sea hacia la parte izquierda, que disminuye la frecuencia, o hacia la parte derecha, donde aumenta la frecuencia, va a disminuir esa intensidad de voltaje o de corriente. Entonces, esto es un circuito resonante. En este caso, el ejemplo de la respuesta en frecuencia. Se puede observar que la respuesta es máxima a la frecuencia FR o la frecuencia resonante y decrece a la derecha y a la izquierda de esta frecuencia. Cuando la respuesta está en o cerca de su valor máximo, se dice que el circuito está en un estado de resonancia. Acá tenemos una nota en la cual nos indica que el circuito eléctrico resonante debe tener tanto inductancia como capacitancia. Además, siempre habrá alguna resistencia ante la falta de elementos naturales o debido al control de la forma de la curva de resonancia. Acá en la parte izquierda observamos el circuito resonante en serie. Acá tenemos la fuente de voltaje con su resistencia interna, la resistencia de diseño, tenemos acá la resistencia interna de la bobina y tenemos acá el capacitor. Al final tenemos nosotros un circuito equivalente RLC, como lo observamos aquí, donde tenemos la fuente de voltaje, una corriente y una impedancia total. En la parte derecha tenemos circuito resonante en paralelo, en el cual tenemos una fuente de corriente, tenemos la resistencia, la bobina y el capacitor. Cuando trabajamos en fuentes de corriente, siempre la fuente de alimentación va a ser una fuente de corriente. ¿Por qué razón? Porque si trabajamos fuentes de voltaje, recordemos que el voltaje es el mismo para todos los elementos y no vamos a poder medir la caída de la tensión de la respuesta en frecuencia. Y acá tenemos el circuito equivalente RL y XL, la resistencia interna que tiene la bobina y la reactancia capacitiva del capacitor, equivalente del circuito resonante en paralelo. Entonces tenemos un ejemplo en el cual nos indica que de acuerdo al siguiente circuito tenemos una bobina, una resistencia y dos capacitores conectados en paralelo, en el cual nos indica que calcular la frecuencia resonante, calcular el factor de calidad y calcular el ancho de banda. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es hallar el circuito equivalente, porque tenemos estos dos condensadores que están en paralelo. Entonces lo podemos unir como sacando la capacitancia total en paralelo, que en este caso es C1 más C2. Entonces la capacitancia total en paralelo es igual a 70 nanofaradios más 200 nanofaradios, obteniendo una capacitancia total de 270 nanofaradios. Entonces ahora tenemos el circuito equivalente. Tenemos una bobina con 80 milihenrios, una resistencia con 390 ohmios y una capacitancia total de 270 nanofaradios que están conectadas en paralelo. Entonces nos piden calcular la frecuencia resonante. Entonces la frecuencia resonante es igual a F sub P es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de LC, de la bobina por el capacitor. Reemplazamos los valores, F sub P es igual a ¿qué? A 1 sobre 2pi por la raíz de 80 milihenrios por 270 nanofaradios, obteniendo una frecuencia de resonancia en paralelo de 1082,91 Hz. Ahora vamos a calcular el factor de calidad. Recordemos que cuando tenemos circuitos resonantes en paralelo, el factor de calidad QP es igual a ¿qué? A la impedancia total en paralelo sobre la reactancia capacitiva. Y recordemos que en un circuito resonante en paralelo, la impedancia total equivalente es la misma R aproximada que está conectada en paralelo al circuito. Entonces tendremos que QP o el factor de calidad en paralelo es igual a, a la resistencia que está conectada en paralelo sobre la reactancia capacitiva. Entonces, primero que todo vamos a contar la reactancia capacitiva del capacitor del condensador. X sub c es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia en paralelo por el capacitor. Entonces la calculamos, en el cual tenemos que la reactancia capacitiva es de 544.33 ohmios. Ya en este paso ya podemos aplicar la fórmula del factor de calidad en paralelo, que sería la resistencia sobre la reactancia capacitiva. Entonces el factor de calidad es igual a 390 ohmios
sobre 544.33 ohmios, dándonos un factor de calidad de 0,716. Cabe resaltar que esto es un ejercicio arbitrario, este factor de calidad no sería el más óptimo para un circuito real. Ya teniendo claro esto, el factor de calidad, vamos a calcular el ancho de banda. Recordemos que la fórmula del ancho de banda en un circuito resonante en paralelo es igual a F sub P, la frecuencia de resonancia en paralelo, sobre el factor de calidad en paralelo. Reemplazamos valores, tenemos 1082,91 Hz sobre 0,716. Esto nos daría un ancho de banda de ¿cuánto? De 1512.44 Hz. Ahora nos pide como última opción o último ítem simular las variables. Entonces tenemos acá nuestro circuito en el cual tenemos la bobina de 80 milihenrios, la resistencia de 390 ohmios y la capacitancia de 270 nanofarads que están conectadas en paralelo. Al hacer la simulación encontramos nosotros que la frecuencia de resonancia está en el punto más alto, donde se encuentra la señal, que este sería 1,07 kHz, como lo observamos aquí. Acá dice un zoom de respuesta en frecuencia, que es 1,07 Hz, y acá dice un zoom en la gráfica para ver el punto máximo de la respuesta en frecuencia. Otra forma de hallar el factor de calidad de forma simulada se puede encontrar con la relación de la corriente de salida sobre la corriente total del circuito cuando es alimentada con una fuente que posee la frecuencia de resonancia en paralelo. Entonces, en este caso, el factor de calidad Q es igual a la corriente de salida sobre la corriente total. Entonces, acá estamos ingresando una señal de una fuente de corriente en el cual la frecuencia de esa señal es la frecuencia la frecuencia resonante del circuito, que va a ser 1082,91 Hz. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Y obtenemos que la corriente total es de 0,71 amperios y la corriente sobre el capacitor, en este caso sería la corriente de salida, sería de ¿qué? De 0,51 amperios. Hacemos nuestra relación para encontrar el punto Q, que es igual a la corriente de salida sobre la corriente total, y encontramos que Q es igual a 0,51 amperios sobre 0,71 amperios. Esto nos da un factor de calidad de 0,71. Al comparar los valores de la frecuencia de resonancia en paralelo, tenemos que el valor teórico nos dio 1082,91 Hz, el valor simulado nos dio 1070 Hz y el error nos dio 1,19 Hz. Y el factor de calidad en paralelo nos dio 0,716 teórico, simulado nos da 0,71 con un error del 0,83%, lo que quiere decir que estamos muy cercanos al valor real, tanto simulado como teórico. O sea, los errores son bastante pequeños. Ya teniendo esto, pues vamos a hacer rápidamente aquí la simulación en Proteus. Tenemos nuestro circuito RLC en paralelo normal. Venimos entonces primero que todo, vamos a crear acá unas etiquetas para una de entrada. Vamos a poner la entrada aquí. Vamos a poner in. Esto no es obligatorio, pero nos va a facilitar a la hora de entender qué es lo que estamos midiendo, cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces acá, esta va a ser la entrada, esta es la salida. Out. Y vamos a incluir entonces una fuente senoidal. Recordarles otra vez que como es un circuito en paralelo RLC, es obligatorio trabajar con una fuente de corriente y no de voltaje, porque el voltaje en paralelo es el mismo y la corriente no. Entonces acá la fuente debe ser de corriente. Escogemos acá fuente de corriente, podemos dejar la amplitud de 1 amperio y la frecuencia de una vez si queremos, aunque no es obligatorio cuando obtenemos la respuesta de frecuencia, ponerle la frecuencia que hayamos de forma teórica. Entonces vamos a ponerla, la frecuencia de resonancia nosotros nos dio 1082,91. Entonces vamos a ponerla, la frecuencia 1082,91 Hz, le damos OK. Y vamos a sacar ahora nosotros el modo de pruebas para medir voltaje acá en el capacitor, ¿sí? Y ahora vamos a venir acá donde me dice modo de gráficas o de graficación, sacamos la respuesta en frecuencia, donde dice frequency, venimos acá, lo tomamos aquí. Ahora esta salida la arrastramos donde dice respuesta en frecuencia, al gráfico, le damos clic al gráfico, ya nos cargó la salida como lo observamos aquí.
Le damos botón derecho, le damos a editar propiedades y entonces vamos a escoger que la referencia es la entrada, la frecuencia inicia en 10, vamos a dejarla que llegue hasta 5 kHz. Vamos a poner 100 muestreos o 100 intervalos o 100 pasos y la escala vamos a dejarla no en dB sino de forma lineal. Le damos a dar OK y ahora la vamos a dar con la barra espaciadora o el botón derecho. Le vamos a dar simular gráfica. Entonces la simulamos y observamos que obtenemos la respuesta en frecuencia y encontramos la frecuencia resonante en paralelo de este circuito. La podemos ampliar dándole botón derecho, damos a donde dice maximizar ventana y aquí podemos llevar el cursor, ponerlo en el punto más alto de la señal que es donde estaría la frecuencia de resonancia. Este sería el punto. Observamos acá en la parte de abajo que tenemos que 1,07 kHz o 1070 Hz y observamos que la frecuencia de resonancia en paralelo teórica nos da 1,082 kHz o 1082 Hz, o sea que está muy cercana. Si yo quiero puedo hacer un zoom a esta parte de la gráfica para ver más exacto el comportamiento. Lo ubicamos en toda la mitad de la señal y observamos que tenemos 1,08 kHz, que es la frecuencia de resonancia en paralelo para este circuito. Y observamos con el valor teórico que nos da casi que el mismo. Ya haciéndolo de esta parte, la respuesta en frecuencia y la frecuencia de resonancia en paralelo, podemos hallar el punto Q, podemos borrar esto si queremos, y podemos hallar el punto Q, o el punto Q no, sino el factor de calidad. Recordemos que el factor de calidad es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces borramos aquí para medir corriente, venimos acá donde están los instrumentos, sacamos un medidor de corriente alterno, lo ponemos a la entrada para la corriente total, sacamos otro amperímetro de corriente alterna, aquí para que nos quepa mejor vamos a mover esto un poco hacia abajo, y aquí vamos a poner nuestro amperímetro. Recordarles nuevamente que para que esto funcione debe ser una fuente de corriente y debemos colocar la frecuencia que nosotros encontramos en los cálculos teóricos, la frecuencia resonante, que sería 1082 Hz. Entonces acá le damos OK y vamos a darle play. Observamos que la corriente de salida es 0,51 y la corriente de entrada es 0,71 amperios. Entonces acá podríamos encontrar el factor de calidad haciendo la relación de esta corriente sobre la corriente de entrada. Observamos aquí los cálculos que se hicieron y verificamos que la corriente de salida es 0,51 como lo muestra la simulación. Tenemos la corriente de entrada que es, o la corriente total que es 0,71 amperios, la observamos aquí y observamos que nos da un Q, el factor de calidad de 0,71 y observamos que los valores son bastante cercanos. Tenemos un valor teórico de 1082,91 Hz, el valor simulado nos dio 1070, 1080 Hz aproximadamente, con un error del 1,19%, y el factor de calidad teórico nos da 0,716 y el valor simulado nos da 0,71 con un error del 0,83%. Entonces hemos verificado que tanto los valores teóricos como simulados son muy cercanos, los errores son muy bajos, lo que quiere indicar que el circuito está desarrollado de forma correcta. Entonces yo les agradezco mucho por su atención y espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Gracias.